Presento hoy el informe de opinión sobre el sector de la acuacultura europea, en el que he procurado abordar dos retos principales del sector: la sostenibilidad medioambiental de la acuacultura europea, por un lado, y la información sobre los beneficios del consumo de pescado europeo en nuestra dieta alimenticia. Como saben, la presión sobre los recursos de nuestros mares y océanos ha ido en aumento y cada vez con mayor intensidad, dado el aumento de la demanda de pescado en Europa y en el mundo. Del total del pescado que consumimos en la Unión, aproximadamente el 60% es importado de terceros países, mientras que nuestra acuacultura solo nos provee del 10%, por lo que creo que tenemos un gran potencial y margen de crecimiento. Son llamados muchas veces peces de granja y por ello menospreciados por los consumidores. Sin embargo, el sector de la acuacultura de la Unión es líder mundial en términos de calidad y sostenibilidad. Y ser líderes en este campo nos encomienda la tarea de procurar compartir nuestras experiencias en el sector con los países de nuestro entorno, para que también puedan mejorar sus prácticas y hacerlas más sostenibles. Debemos analizar, pues, cómo podemos ayudar a nuestros pescadores, criadores, emprendedores, a que mantengan su producción de acuerdo con nuestros estándares medioambientales y de sostenibilidad, tal como marca la política pesquera común, y debemos también ser capaces de explicar a los consumidores que el consumo de pescado de proximidad ayuda también a dicha sostenibilidad y nos ayuda a mantener centenares de miles de puestos de trabajo en nuestras comunidades pesqueras. Las diferencias entre los productos de la acuicultura europea frente a los de terceros países en cuanto a calidad, huella ambiental, comportamiento social y respeto al bienestar de los animales se hacen imposibles de percibir por parte de los consumidores europeos cuando la información que les llega sobre los mismos es insuficiente, especialmente en relación con el país de origen, descongelado o identificación de la especie. Y por ello creo conveniente lanzar una campaña informativa a nivel europeo. Y en este sentido, quiero recordarles que el próximo jueves se cumplirá un año de lo que se llamó la crisis del panga, cuando una cadena de supermercados retiró estos pescados de 3 Estados miembros, España, Francia y Bélgica, debido a que aparecieron informaciones de que su producción, que se realiza fundamentalmente en Vietnam y Tailandia, provoca graves consecuencias medioambientales y sociales, sin que dichos pescados aportaran un gran valor nutricional a los consumidores, muchos de ellos comedores escolares. Es también responsabilidad de esta comisión velar por crear las condiciones necesarias para una correcta alimentación de la ciudadanía. Básicamente, estos son los principales retos que propongo en el primer borrador de opinión, que sin duda espero poder trabajar conjuntamente con el resto de ponentes en la sombra para poder mejorarlo, y quedo pues a su disposición para ello. Muchas gracias, presidenta.